Hermano, el día 28 de abril, Dios me mostró algo y yo quiero que comparte esta palabra, que lo compartas. El 28 de abril empecé a mirar en esa revelación, en ese sueño. Dios me había dicho, voy a hablar a tu vida de muchas maneras. De muchas maneras. Y Dios utilizó esta manera. Y yo no quiero que tú te confundas porque hay gente tan insensata, gente que no logra entender lo del Espíritu. Aleluya. Y muchos van a decir, ¿por qué soñó a Gigi Ávila si él está descansando, si él está dormido? Mira que Dios habla de muchas maneras. Dios utiliza a quien Él quiera. No te estoy diciendo que Gigi Ávila no está descansando, sino que Dios utilizó esa forma, ese tipo para hablar a mi vida y a la iglesia. Empecé a mirar en ese momento que yo me encontraba a Gigi Ávila. Y cuando me lo encontraba yo le decía, hermano, yo le decía, ¿me puedo tomar una foto con usted? Yo le decía, un gusto verlo. Y empecé a saludarlo y le decía, un gusto saludarlo, un gusto conocerlo. Y él se sonrió. Y me acuerdo que él me dijo, vamos a tomarnos una foto. Y yo me tomé del hombro con él. Y me acuerdo que cuando los dos sonreímos, en ese momento él empezó a hablar en lenguas. Él empezó a ser lleno del Espíritu y empezó a temblar. Y empezó a hablar en lenguas con gemidos. Y me acuerdo que él se me quedó mirando y me dijo, Dios me dice en esta hora que te tengo que enseñar a orar. Dios me dice que te tengo que enseñar a orar. Él me dijo esto. Tengo que enseñarte a orar con fe. Era Gigi Ávila diciéndomelo a mí en esa revelación. Tengo que enseñarte a orar. Y él hablaba en lenguas. Y yo empecé a sentir un poder del Todopoderoso que bajó de mi cabeza hasta mis pies. Mi alma lo alaba. Sentía un poder sobrenatural que bajaba de mi cabeza a mis pies. Y él me decía, vamos a orar. Te tengo que enseñar a orar. Empezamos a entrar a un río grande. Era un río muy hermoso, al mismo tiempo parecía río, pero al mismo tiempo parecía mar. Eran con unas aguas, sus aguas de aquel mar, de aquel río, eran claras. Me acuerdo que yo empecé a entrar, pero el evangelista, el siervo Gigi Ávila, caminaba más y más profundamente aquellas aguas y caminaba más rápido, cosa que yo no podía hacer. Yo iba paso a paso, pero yo podía ver con tanta ligereza cómo él caminaba a las profundidades de aquella agua. Y él me decía, no tengas miedo, camina con fe. Te estoy enseñando a caminar con fe. Te estoy enseñando a orar con fe. No tengas miedo, camina con fe. Y yo ciertamente tenía miedo y daba un paso por cada paso, y cada paso lo daba con temor, lo daba con miedo. Y él me decía, camina con fe, hazlo con fe, porque para eso he venido, a enseñarte a orar con fe, a caminar por fe. Santo es el Cordero, y esa palabra también es para ti, para ti que lo estás mirando, que estás mirando este video, también la palabra es para ti. La palabra también es para mí. Empecé a caminar. Y nos quedamos a una distancia, yo me quedé a una distancia como de 4 metros lejos de él. Y me acuerdo que él me dijo, ahora te voy a enseñar a orar con fe. Y él miró al cielo, y cuando miró al cielo levantó sus 2 manos de esta manera. Levantó sus 2 manos y dijo, Dios del cielo, Dios que está en el cielo, haz que estas aguas se conviertan en sangre. Dios que estás en el cielo, haz que estas aguas se conviertan en sangre. Y él me dijo, te voy a enseñar a orar con fe. Y cada vez que ores con fe, no dudes nada. No dudes nadita. No dudes nada, absolutamente nada. Cuando ores con fe, ora con autoridad. Cuando ores, ora con fe y ora con autoridad, creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios hará la obra. Y él empezó a decir, Dios del cielo, haz que estas aguas se conviertan en sangre. Él me mostró cómo se ora y cómo se hacen actos de fe. Y cómo el poder de Dios ocurre cuando tú oras con fe. Y cuando él dijo aquello, pude mirar una mancha de sangre en aquella agua. En aquellas aguas se empezaron a convertir en sangre. Oh, Kamashenda Lama Kandore Masoa. Pude ver como una luz bajaba del cielo. Una luz que encandilaba, una luz blanca resplandecía en el cielo. Parecía un sol con muchos destellos. Pero era el Dios vivo que estaba respaldando esa oración. Cuando tú oras con fe, Dios
está respaldando tu oración, baja el poder de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que a través de la fe y de la oración, Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y Elías oró nuevamente para que lloviese y llovió. Por medio de la fe, por medio de la oración, Dios hará grandes cosas. Y lo que Dios me enseñaba a través de aquella revelación, usando al evangelista Gigi Ávila, me enseñaba de que la iglesia está perdiendo autoridad para orar, está perdiendo fe para orar. La iglesia está perdiendo la autoridad para orar, pero Dios te la quiere regresar. Los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas están perdiendo autoridad para orar, están perdiendo la fe para orar, pero Dios te la quiere entregar. A Mashema Kama Hama Sojalama Kima. Mi alma bendice al que vive. Después él me decía, escucha, ahora te toca hacerlo a ti. Aquellas aguas volvieron a su normalidad, volvieron a aquel color azul claro. Y me dijo, ahora te toca orar con fe a ti, no dudes nada. Y yo decía en mi corazón, yo siento que esto no va a suceder, yo siento que esto no lo voy a poder hacer. Y él me decía, no dudes por absolutamente nada, ora con fe, hazlo creyendo que Dios lo va a hacer. Levanté mis manos al cielo y dije, Dios del cielo, oh Señor Jesucristo, yo sé que tú eres real, haz que estas aguas se conviertan en sangre. Y él me volvía a decir, el evangelista Gigi Ávila, vuélvelo a hacer, pero hazlo con más fe. Y yo le dije, Dios del cielo, Señor, yo sé que tú vives, eres real, haz que estas aguas se conviertan en sangre. Miré una luz que empezó a salir del cielo y el cielo se empezó a abrir. Aquella luz reflejaba del cielo a donde estaban aquellas aguas y yo vi como aquella luz penetró aquellas aguas y vi que esas aguas se empezaron a convertir en sangre. Oh, mi alma te alaba y se empezó a activar en mí un espíritu de fe, un espíritu de autoridad. La autoridad empezó a activarse en mi vida y empecé a decirle al Señor, Señor, mira, estoy viendo tu poder. Y me empecé a asombrar de lo que yo miraba y decía en mi corazón, no podía expresar lo que yo sentía dentro de mí. Decía, no lo puedo creer cómo esto está sucediendo a través de la oración. Es que a través de la oración, iglesia, grandes cosas sucederán. De pronto, el evangelista Gigi Ávila dijo, te voy a enseñar una cosa más. Alabanza limakanda la masori makandere masaya. Dice la palabra que a través de la oración, Elías hizo que el sol se parara y el sol no dio su luz. Aleluya. A través de la fe y de la oración. El evangelista Gigi Ávila dijo, te voy a seguir enseñando. Él levantó sus manos al cielo y dijo, Dios del cielo, oh Dios que está en el cielo, haz que este sol se pare y no dé su luz. Haz que el sol se pare. Y yo pude ver que aquel sol empezó a oscurecerse y no dio su luz. Y empezó a entrar como una oscuridad en el cielo, como cuando vienen nubes grises y tapan el sol. Y el evangelista Gigi Ávila me decía, tienes que hacer lo mismo, pero hazlo con fe y con autoridad. Yo vi que aquel cielo volvió a su normalidad, se volvió a aclarar. Y yo levanté mis manos al cielo y la levantaba con más autoridad y con más fe. Levanté mis manos con más autoridad y con más fe porque yo ya había visto la primer gloria. Como el evangelista Gigi Ávila me enseñó a orar. Levanté mis manos y cuando levanté mis manos dije, Señor Jesucristo, yo sé que eres real y que estás en el cielo, Dios del cielo, haz que este sol se pare. Yo vi como el sol empezó a entrar en tinieblas y se paró y ya no dio su luz. De pronto volví a orar y cuando volví a orar para que diese su luz, empecé a ver la luz del Todopoderoso que empezó a penetrar en aquel sol y empezó nuevamente el sol a dar su luz. Ay, santo, mi alma lo alaba. Hay poder en Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Pero fíjese usted en la exclamación de los discípulos. Un fantasma, eso, como decir un muerto. Salió un muerto de lo profundo del mar. Mira, hermano, ellos no tenían todavía el conocimiento doctrinal profundo que tuvieron luego. Lo que usted en una declaración tan infantil como esa. No hay posibilidad que ningún muerto salga de ninguna manera. Y si sale alguien que dice, soy papá que se murió hace 10 años, dígale, eres el diablo y repréndalo en el nombre de Jesús que se va. A nada, lo que el Señor le ama. No hay posibilidad que salga ningún muerto.
ni de los que murieron perdidos, ni de los que murieron salvos, ninguno. Los que murieron salvos salieron del cuerpo. Estamos hablando del nuevo pacto. Y se los llevaron ángeles del Señor y están en el paraíso vestidos de blanco, en espíritu. En descanso, óigalo, en descanso. No están trabajando, el ministerio se acabó ya. Silencio, ¿qué le pasó? Alaba lo que él vive. Pablo lo dijo. Poco antes de morir se lo dijo: he terminado mi carrera, se acabó el ministerio. He peleado la buena batalla de la fe, he vencido. Ahora me voy con el juez justo que tiene su corona para mí allá arriba. Se acabó. Y está allá arriba vestido de blanco, pero en espíritu, en espíritu. Los cuerpos se murieron y se pudrieron abajo del sepulcro. Y así le pasó a Pedro, y le pasó a Juan y a Santiago y a María. Y le pasó a Esteban, y le pasó a Felipe y a todos los santos del Nuevo Testamento. Pero están allá en espíritu, descansando en el paraíso. No hay forma de que desde allá arriba nos puedan oír, aunque usted grite. Y se le salgan las amígdalas gritando, no hay forma que los puedan oír. Están a millones de años de luz de distancia. Sonríese, que el Señor le ama. Y los que murieron perdidos, esos salieron del cuerpo también, perdidos, y ángeles de Satanás se los llevaron para abajo. Por eso que la Biblia dice que en la muerte unos ascienden para arriba y otros descienden, se colgaron. Y están en el infierno. Y el infierno está en el corazón de la tierra, dice la Biblia. Y los científicos dicen que de la superficie hasta lo profundo, hasta el corazón de la tierra, hay 4 o 5 mil kilómetros de distancia. Qué viajecito, 4 o 5 mil kilómetros por ahí para abajo. En brazos de esas fieras, mi alma te alaba, Jesús. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. Es muerte espiritual. Sale el espíritu muerto en el pecado y se lo lleva a Satanás para abajo. Y ahí están en el infierno hasta el juicio final. No hay forma de que puedan salir de ahí por nada, de ninguna manera. Hasta el juicio final no salen. Eso es enseñanza elemental, clave de la Escritura. Se le aparece a alguien que se murió, reprenda lo que es un demonio. Átelo y échelo fuera. Si usted tiene a Cristo, si no tiene a Cristo, va a tener que gritar largo y tendido. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Mira, hermano, cuando mi papá murió, mi papá terrenal, y yo lo amaba tanto, pero el Señor se lo llevó, murió hablando en lengua. Y Dios lo bautizó con el Espíritu 5 minutos antes de morirse. Y habló en lengua que parecía que no iba a parar nunca. Y cuando se detuvo aquella género de lengua que hablaba sin cesar, se me quedó mirando y me dijo que grande es el Espíritu Santo, y se fue. Alaba lo que él vive. Y pasaron 1, 2 o 3 semanas, un mes, y de pronto una noche yo me acosté lo más tranquilo a descansar. Cuando hago así, miro, mi papá al lado mío. Me hacía así como con deseo de que yo lo llamara para acercárseme. Y yo le dije: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. Diablazo, mentiroso, asqueroso, teato, ¡fuera! Se desapareció mire, como un relámpago. Pero mire, ahí es donde mucha gente ignorante, ay papi, ven acá. Y el viejo se vuelve loco. Se le mete el diablo, los vuelve loco. O salen con una parálisis, o salen yo con cuantas cosas. Lo que se le aparezca. Y se aparece Pablo, o se aparece María, es un diablo. Repréndalo en el nombre de Jesucristo. Ellos están descansando en el paraíso y no pueden bajar para nada para acá abajo. Cuando suene la trompeta, entonces bajan a ser resucitados y participar en la primera resurrección. Es una tragedia, hermano, que uno conozca de historia y de matemática y de ciencia y no conozca la Biblia. Póngase al derecho, que está al revés. A nada lo que el Señor le ama. ¡Ah, Samaya, Sahaba!